Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Continuamos con nuestras informaciones. Son pocos los nicaragüenses que conocen cómo trabajan los orfanatos en nuestro país. Néstor Telle nos cuenta la historia de niños que fueron criados y educados en estos centros, gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales. En el orfanato Hogar de Fe habitan 55 niños que en su mayoría sufrieron el abandono de sus padres. En este centro encontraron el calor de un hogar. Aquí se ven como una gran familia. Este proyecto fue fundado hace 22 años por el pastor Ramiro Blandón, quien inició esta obra luego de haber encontrado en la puerta de su casa un niño abandonado. Hay niños pues que son huérfanos total, parcial, niños maltratados, niños abandonados por sus padres y algunos por extrema pobreza que también no tienen las posibilidades de la familia de darles estudios, entonces nosotros les ayudamos. Oh my God. Aquí son educados con una formación integral hasta concluir sus estudios secundarios. En el moderno laboratorio de computación, cada estudiante tiene asignado una máquina con acceso a internet. Bueno, yo me siento bien porque aquí en el Hogar de Fe me enseñan educación, me enseñan cómo utilizar una computadora. Pues yo recibo clases de música, inglés y ayudo a la hermana a buscar qué hacer, todo. El profesor de computación llegó a este centro a la edad de 5 años. Hoy en su etapa de profesional está contribuyendo con sus hermanos al haber recibido una formación integral. Entonces saqué mi técnico, saqué mi secundaria e ingresé a la universidad. Empecé a estudiar la licenciatura de informática y ahora en el hogar empecé de apoyo ayudando a los niños porque yo quería que ellos también tuvieran la oportunidad que yo tuve y que ellos pueden ser alguien más en la vida. Hogar de Fe se ubica en la comunidad Los Brasiles, carretera Nueva León. Para mantener este centro se invierte cada mes más de $17,000 para cubrir los gastos de alimentación, educación, salud y vestuario de los niños. La ayuda la reciben de ONG de los Estados Unidos, Europa y Orphan Network, que tiene su sede en Nicaragua. Nosotros tenemos proyectos, estamos proyectando para tener 60 niños en el año 2014. Pero ustedes pueden ver que el ministerio es grande, pero también así son las necesidades, son grandes. Necesitamos a través de este canal que personas conozcan Hogar de Fe y que de alguna manera ellos puedan ser parte de este ministerio que están de mucha ayuda para los niños maltratados y están en situación de riesgo. Fuente de Amistad es otro de los orfanatos que trabaja en Nicaragua. Está ubicado en la comunidad del Cañón, en Carretera Sur. Aquí habitan 70 niños. La mayor parte son adolescentes, como estas 3 hermanas que llegaron de Mulucupú desde que eran niñas. Sus padres decidieron llevarlas a este centro para que recibieran estudio y alimentación. Bueno, yo vine a la edad de 5 años, ahora tengo 14 años. Mis padres decidieron traerme aquí para que yo tenga una vida mejor. La experiencia ha sido muy buena, aquí me dan todo, me siento como en casa. Las niñas más pequeñas tienen a su alrededor un ambiente agradable, rodeado de colores rosados y de tiernos osos de peluche. Antes de ir a dormir, sus maestras le leen un cuento. Este trato les ayuda a formar su carácter. Mi historia es una historia común como les pasa a todos los niños, de que son de recursos pobres, pero cuando yo encontré este hogar, el Ministerio de la Familia me trajo y ahora me siento como una chavala que puede dar la cara por su origen y sus tradiciones. Nosotros no vemos a los niños como niños en protección ni niños en desamparo, sino que los vemos como familia. Eso es lo que nosotros tratamos de
de tener en este centro una familia, que ellos no sientan la diferencia de nada, que sientan que están totalmente protegidos, como se protege una familia. Mauricio López fue educado en el hogar Casa Bernabé en Veracruz, carretera Masaya. A este centro ingresó a la edad de 5 años. Hoy estudia el 4º año de Ingeniería Agropecuaria. También estudia un curso de inglés. Su papá abandonó su hogar y su mamá con 4 hijos se vio obligado a mandarlo al orfanato. Hoy no guarda ningún resentimiento y mantiene comunicación regular con sus progenitores. Si no hubiera sido por ayudar a estas personas, yo no fuera la persona que soy, una persona estudiando, una persona que está saliendo adelante, gracias a Dios, y que el día de hoy se puede decir que no soy ni el reflejo de lo que hubiese sido si no hubiese ingresado a un centro de esto. Nubia Soto es otra experiencia exitosa de niños criados en orfanato. Al igual que Mauricio, sus padres atravesaban por una difícil situación económica. En su hogar no podían darle una mejor vida a sus 7 hermanos, por lo cual la llevaron a Casa Bernabé, donde completó sus estudios secundarios y logró coronar la carrera de Administración de Empresa en la Universidad Centroamericana UCA con una maestría. Hoy labora para una ONG internacional. Y aparte de eso, también estudiábamos otras carreras técnicas. Por ejemplo, inglés, tuve la oportunidad de estudiar inglés. Entonces veo como una gran oportunidad que los niños que no tienen las posibilidades, que los padres no tienen cómo sustentarlos, es una gran oportunidad que ellos puedan albergarse a un lugar cristiano. Estos casos de éxitos de niños y jóvenes que fueron criados en orfanatos no fuera posible sin la ayuda de la organización Orphan Network, que destina cada año $1,5 millones para el mantenimiento de 6 albergues y la apertura de 132 comedores infantiles. La ayuda proviene de iglesias cristianas de los Estados Unidos, donde cada miembro hace su aporte para brindar una formación integral que comprende calidad en salud, educación, autoestima, valores cristianos y educación para la vida. En el de educación tenemos como 7 indicadores, 6-7 indicadores, que es uno, que queremos que todos nuestros niños aprendan inglés. Esa es una campaña en la que estamos, tenemos programas en cada uno de los hogares, tenemos profesores para los niños, no el profesor de la escuela donde el niño va, sino en el hogar tenemos profesor de inglés para los niños, porque queremos que los niños aprendan en inglés. Creemos que eso le puede dar una buena oportunidad en Nicaragua si ellos hablan, leen y escriben inglés. Álvaro Rivas es parte de Orphan Network. A sus 5 años andaba en las calles de la ciudad de Diriamba. Ante la falta de un hogar, fue educado en un orfanato. Hoy en día conformó un hogar y su mayor contribución es ayudar a los niños que sufrieron su misma condición. Viví por un momento en las calles y luego de eso fui reclutado a uno de los orfanatorios aquí en Nicaragua. Y esto creo de que después de eso me ha llevado a mejorar, a buscar la vida que yo puedo mejorar en los aspectos de los niños. Ahora que ya soy un adulto, puedo entender muchas situaciones, muchas necesidades de los niños que viven en estos lugares. La meta es cómo crear oportunidades para una nueva vida, para los niños en los hogares o para los niños en los comedores. Nuestra meta más importante al final del día es que sí queremos que cada uno de estos niños y todas las personas con las que trabajamos tengan una experiencia personal con el Señor, una experiencia con Jesús. Esa es nuestra meta fundamental. Orphan Network nació como un proyecto de jóvenes universitarios de los Estados Unidos que vinieron a Nicaragua en 1995 a pasar vacaciones. En su estadía visitaron Casa Bernabé y vieron las necesidades de los niños, por lo que decidieron conformar una red de ayudas en iglesias evangélicas para apoyar a estos niños que tienen un futuro prometedor. Con imágenes de Luis Mora, Néstor Telles, Notivoz. Es momento de irnos a una pausa, pero ya volvemos.